Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Saludamos a todos los ministros, pastores, amigos de muchos lugares, algunas naciones, también de aquí de Guatemala. Le damos gracias a Dios porque una vez más me da la oportunidad de poder dirigirme a ustedes por medio de estos medios y poder compartirles la palabra del Señor. Yo sé que estos tiempos que estamos viviendo necesitamos una palabra fresca, una palabra revelada, una palabra ungida. Y Dios puso en mi corazón compartir con ustedes el tema la generación entendida en los tiempos. Yo creo que a raíz de todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, necesitamos hombres, mujeres que se levanten en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y yo voy a tomar en Primera de Crónicas el pasaje de la Escritura que me va a servir para poder poner este tema que Dios puso en mi corazón. Primera de Crónicas, en el capítulo número 12. Y vamos a leer un solo versículo de ese capítulo. La palabra del Señor dice así, de esta manera: de los hijos de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me llama mucho la atención a mí esta parte del versículo 32, que le pido que subraye ahí en su Biblia. Dice que de Isaacar fueron 200 hombres que se le unieron a David. Estos hombres eran entendidos en que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando Dios mandó la palabra por medio del profeta Samuel a David, que Dios lo había tomado en cuenta para que fuera el sustituto de Saúl, y David era el hombre conforme al corazón de Dios para guiar al pueblo de Israel, y fue ungido. Cuando esa palabra que el profeta Samuel le dio a Saúl empezó a regarse por todas las tribus de Israel, empezaron mucha gente a creer en David y empezaron también a creer en la palabra que Dios le había enviado a David por medio del profeta Samuel. Pero me llama mucho la atención que no fueron los 12,000 y tantas personas de la tribu de Isaacar que se unieron a David. Solo fueron 200 hombres, pero tenían una característica muy importante, que es de la que quiero hablar en esta noche. Estos 200 que se le unieron a David de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer al recibir a David. Y creo yo que hoy, con el tiempo que estamos viviendo, con esta pandemia a la que se le ha llamado una crisis mundial, nuestro Señor Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, se le está uniendo mucha gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Están recibiendo a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, a través de la palabra que los ministros hemos estado compartiendo por medio de estos
medios. Yo creo que hoy Dios está levantando una generación de ministros que entienden los tiempos que estamos viviendo y están entendiendo también lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que se levante esa generación entendida en los tiempos, que sean capaces de guiar a otros a cumplir la voluntad del Padre. Creo que no se trata nada más de predicar el evangelio. No se trata nada más de llevar un mensaje a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y también a los inconversos. Se necesita que se levante una generación entendida en los tiempos, que sea capaz de cumplir la voluntad de Dios para guiar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para que cumplan el propósito, el plan y la voluntad de Dios en sus vidas. El nombre de Isacar significa uno que lleva la carga profética. Mire qué interesante esta parte. Si en algún momento ha sido de bendición el ministerio profético y el don de profecía, hoy es más necesario que se levanten hombres, mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, niños, con el don de profecía. Pero esta profecía tiene que ver con responsabilidad, con llevar el mensaje de Dios. Y mire qué importante e interesante esta parte. Esa generación que Dios está levantando hoy, entendidos en los tiempos que estamos viviendo, es gente que está teniendo una relación y una comunión con Dios profunda. Están oyendo a Dios, que están mandando un mensaje profético, no solo de alentar, de animar, de fortalecer a los miembros de las congregaciones. Un mensaje profético de bendición, de prosperidad, de empresa, de finanzas, pero también deben de ver y oír lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en estos tiempos, que son, según la palabra del Señor, tiempos malos, tiempos difíciles. Sé que el mensaje de esta generación que Dios está levantando, que entienden los tiempos de Dios, están llevando un mensaje a los perdidos. Están llevando un mensaje a la iglesia para que se conecten con Dios por medio de la oración. Están mandando un mensaje de liberación a los que han estado con miedos, oprimidos, atados a adicciones y a espíritus inmundos. Pero también están llevando hoy un mensaje profético a los niños, a las familias, a las ciudades y a las naciones. Entonces es importante que esta generación entienda que hoy no solamente tenemos que tener una alabanza, una adoración, el escuchar la palabra de Dios, que es una bendición hacerlo. Debemos de entender que es casi una responsabilidad la que tenemos los ministros, por los cuales tenemos que entender los tiempos que se está pasando por medio de esta pandemia, por medio de esta crisis. Entonces, la palabra entendidos es la traducción del vocablo hebreo bina, que significa prudencia.
significa inteligencia, significa predecir, significa anunciar. Y esto me llama mucho la atención porque el siguiente significado es discernir o distinguir. Si algo debe de recibir esta generación entendida en los tiempos, es el don de discernimiento. Porque se ha levantado tanta confusión, se ha levantado tanto engaño, que hoy la iglesia de Cristo necesita mensajes que vengan de parte de Dios, que tengamos que discernir los ambientes espirituales y la manera en la que el enemigo ha venido provocando esta pandemia y cuál es el plan, el propósito satánico que por supuesto no solamente está afectando el presente, sino también afectará el mundo entero en los próximos días, semanas, meses. Entonces, cuando hablamos de la palabra entendidos, es la habilidad de ver más allá de lo obvio, más allá de lo que podamos decir es común, es normal, es cierto. Esto es como cuando leemos la Biblia. Mi apóstol a mí me enseñó a leer la Biblia no por encima de las letras. La Biblia claramente dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando se lee la Biblia, hay que tratar de encontrar lo más profundo que pueda haber en ella. Por eso es que este mensaje se llama la generación entendida en los tiempos. ¿Por qué necesitamos ministros de Isaacar? Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo necesita que se levante una generación como esos 200 que se le unieron a David de la tribu de Isaacar. Y necesitamos que se levante urgentemente esos ministros, esos profetas que tienen discernimiento, que no están viendo esta pandemia como algo común, como algo normal, como una enfermedad más. Tienen que entender esta generación que hay planes diabólicos, satánicos, que están preparando una plataforma y que los profetas en este tiempo juegan un papel muy importante. Y vuelvo a repetir, no solo para profetizarle a una persona sobre bienestar, sobre prosperidad, sobre un futuro que Dios tiene para él, sino que se levante una generación entendida en los tiempos para que profeticen a la iglesia de lo que está por venir, tanto de lo que las estrategias del enemigo están funcionando, como también para que nos hagan ver por medio de la comunión que tienen con Dios lo que el Espíritu Santo está advirtiendo para guiar a la iglesia de Cristo en los tiempos que estamos pasando. Entonces, ¿por qué necesitamos ministros de Isaacar? Porque el enemigo ha levantado una crisis en el mundo y entendamos que la iglesia de Cristo está también en el mundo, aunque no seamos del mundo. Han muerto ministros, han muerto miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, han muerto familiares, han muerto amigos y necesitamos discernir, distinguir, necesitamos penetrar. Espero en Dios que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón y de su conciencia,
Necesitamos penetrar, conocer profundamente lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, tanto del presente como del futuro. Entonces, Dios está levantando hoy día, aunque no lo veamos en nuestro ministerio, aunque no lo veamos en nuestra iglesia, que espero en Dios que sí haya, Dios está levantando una generación capaz de discernir para anunciar y ver más allá de lo que están los medios de comunicación transmitiendo. Están transmitiendo miedo, pánico. Están transmitiendo una solución, una vacuna que será obligada mundialmente. Y mucha gente cristiana está esperanzada en esa vacuna. Están esperando esa vacuna como la tierra y el sembrador esperan la lluvia para que venga y moje la tierra. Yo quiero dejar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una carga profética a esta generación entendida en los tiempos. Quiero dejar esa carga sobre sus hombros, amado siervo, amado ministro, amigo, para que en tus oraciones, en el clamor que hagas tú delante de Dios, puedas recibir de parte del Espíritu Santo conocimiento para poder anunciar lo que Dios le va a hablar a la iglesia. Tú sabes que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos que se levante una generación entendida en los tiempos. Yo quiero hablarles en esta hora por lo menos de 7 tiempos. Y no sé si me va a dar tiempo para terminar el tema, pero voy a tratar de concretar cada tiempo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero déjenme decirle, amado ministro, amigo y hermano que me estás escuchando, cada tiempo del que vamos a mencionar es una prédica de por lo menos 45 minutos. Y yo la voy a reducir al máximo para poder dejar en ustedes los 7 tiempos que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ver el primer tiempo. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le vamos a llamar a este tiempo tiempos malos. Ese es el primer tiempo. Cada uno de nosotros como ministros y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos de saber que estamos viviendo los tiempos malos. Primera de Timoteo 4:1 dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Necesitamos esa generación entendida en los tiempos para que sepa cómo el enemigo está trabajando en estos tiempos malos. Puede ser que alguien diga, yo no estoy viviendo tiempos malos. A mí me está yendo súper bien. Tengo salud, tengo trabajo, tengo finanzas, tengo una bonita familia y todo eso, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Pero no estoy hablando de tiempos personales. Estoy hablando de tiempos que la Biblia ha profetizado, de los cuales tú y yo ya estamos viviendo.
Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, por favor, vea este punto importante. Hoy hay un ataque del enemigo directamente a la fe de los cristianos, a la fe de los creyentes. Estamos siendo bombardeados en nuestra fe, mis amados hermanos. Los miembros de nuestras iglesias y la iglesia en general en el mundo entero, a través de estos espíritus inmundos que se han levantado, están atacando la fe del cristiano. Y yo bendigo a los ministros, a los pastores que están insistiendo, predicando sobre la fe. Es muy importante que el cristiano esté firme en su fe, sabiendo en quién ha creído y que nada lo moverá y que nada lo apartará de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea, por favor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la fe está siendo atacada por dos circunstancias. La primera de ellas es por el engaño. Por eso necesitamos una generación entendida en los tiempos y que lleve un mensaje de verdad a la iglesia de Cristo, donde la iglesia no sea engañada. La iglesia hoy debe de ser guiada por el Espíritu de verdad, por la palabra de verdad. No esa palabra que trata de quedar bien con alguien, sino esa palabra que viene del corazón y de la boca de Dios para que la iglesia no sea engañada. Dos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que está siendo bombardeada la fe de los cristianos en estos postreros tiempos que son malos por las falsas doctrinas. Hoy estamos oyendo a muchos predicadores que también están usando estos medios, estas plataformas. Muchos de los miembros de sus iglesias, hermanos, están oyendo a muchos predicadores. Hay miembros de sus iglesias que no tienen tiempo para oír a sus pastores, pero están oyendo a otros ministros. Si ese ministro está dando una sana doctrina, gloria a Dios. Pero si está poniendo semilla que no viene de Dios en la mente y en el corazón de las personas, ahí es donde estamos viendo que muchos hoy en estos tiempos malos están apostatando de la fe. Este tiempo de la apostasía, donde mucha gente está devolviendo la fe, donde muchos están negando ya a nuestro Señor Jesucristo, volviéndose a las religiones, a las tradiciones, escuchando a espíritus inmundos y doctrinas que vienen del enemigo, que son doctrinas satánicas. Eso está llevando a mucha gente cristiana a la apostasía. Por eso necesitamos que se levante esa generación entendida en los tiempos, para que el mensaje que estén llevando hoy a la iglesia de su congregación sea un mensaje efectivo, preparándolos, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Veamos el segundo tiempo. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 4. Segunda de Pedro, no, perdón, Primera de Pedro, capítulo 4. Este es el segundo tiempo. Y vamos a llamar a este segundo tiempo
tiempos de juicios a la iglesia y al mundo. No, no se equivocó mi hermano. No oyó mal, usted oyó bien. Este segundo tiempo es tiempos de juicios a la iglesia y al mundo. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? A mí me sorprendió esta parte. Este versículo del apóstol Pedro, yo lo he oído muchas veces. Lo tengo en mi memoria también. Pero hoy se me hizo rema. Hoy entendí que la iglesia también está pasando en estos tiempos por juicios. La Biblia dice que Dios corrige y disciplina a sus hijos y a los que aman. La corrección y la disciplina de Dios no es para muerte, es para vida. Hablamos mucho de pruebas, hablamos mucho de procesos. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es un proceso? Hoy los hemos adornado, pero posiblemente sean juicios. Yo entiendo que Mateo 24, cuando habla de las señales del principio de dolores, donde vemos ahí terremotos, vemos ahí pandemias, vemos ahí hambres, vemos guerras y rumores de guerras. Esos son juicios de parte de Dios y no solamente para el mundo. ¿Cuánta gente ha muerto cristiana en los terremotos? ¿Cuánta gente ha muerto en las pandemias cristianas? Ahora, yo sé que tomamos versículos de la palabra que nos fortalecen como la plaga, la mortandad no tocará la puerta de tu casa. Y gloria a Dios, pero sí la ha tocado en ministros, en sus casas, con miembros de las iglesias. Entonces, debemos de saber que hay disciplina, que hay juicios de Dios para la iglesia, para la casa de Dios. Hay colapsos financieros. Y yo entiendo, mi amado hermano, que el juicio que comienza por casa, hoy estamos viendo mucha gente cristiana pasando por el, el Niágara en bicicleta y con llanta pinchada, como decimos en Guatemala o en México, con llanta ponchada, lloviéndole sobre mojado. Y gloria a Dios que tu casa, que tu familia, que tú estés bien, eso es motivo también de agradecerle a Dios. Pero ¿para qué envía Dios los juicios? Cuando Dios envía un juicio es para corregirnos, para disciplinarnos, para que nos volvamos a Dios. Y mucha gente, como un hijo rebelde, cuando su padre lo corrige o lo disciplina, se vuelven en contra de los padres y se amargan y tienen rencor y odio contra sus padres. Así le está pasando a muchos cristianos. En lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, en lugar de volverse a Dios, que es un Dios también amoroso, están haciendo es entrando en rebeldía. Y por eso necesitamos esa generación de profetas que son entendidos,
en los tiempos de Dios para poder llevar esa palabra de esperanza, de vida, de consuelo, de fortaleza a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el tercer tiempo. Este tercer tiempo lo vamos a encontrar en Efesios, en el capítulo número 6 y versículo número 11. A este tercer tiempo le vamos a llamar tiempos de guerra espiritual. Si en algún tiempo la iglesia ha estado acomodada y nosotros los ministros hemos estado acomodados y los miembros de nuestras congregaciones han estado acomodados, este es tiempo de despertar. Porque estamos en un tiempo de guerra espiritual y como ejército de Dios no podemos levantar una bandera de paz ni fumar la pipa de la paz. Hay un enemigo. Mire cómo le han llamado a la pandemia. Le han estado llamando una enfermedad invisible, un enemigo invisible, que según ellos dicen de que algunos que están en el aire, otros que están en el dinero, y nos piden guardar distancia social. Nos dicen que nos lavemos continuamente las manos con jabón, que nos tapemos la boca, porque no sabemos dónde podría estar la contaminación, el contagio. Cuando hay una guerra donde el enemigo se hace visible, pues podemos decidir tomar armas carnales para podernos defender. Pero como nuestra lucha, nuestra batalla no es carnal, debemos de entender que es contra poderes del reino de las tinieblas. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice así la palabra del Señor. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insignias del diablo. Así como nos cubrimos la boca con la mascarilla, algunos están usando hasta guantes, otros están usando hasta mascarillas con lentes para protegerse de ese virus. La Biblia nos dice que debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios. El verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes, contra potestades que vienen del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo firme. Entonces hay un ataque. Mundo entero. Yo podría decirle que es un ataque que va más directamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es un ataque, mire pues, óigame con los oídos circuncidados, como dice la escritura, el que tenga oídos para oír, oiga. Aunque no es nada nuevo lo que le voy a decir, ¿contra qué está peleando? Es un ataque a la salud. Se le ha llamado a esto enfermedad. Entonces, debemos de saber que estamos peleando contra algo fabricado por el enemigo y que nuestra batalla
también tiene que ser espiritual. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo tiene que entrar a guerras espirituales. Mucha gente no quiere hacerlo. Dice, ¿para qué voy a coquear al enemigo? No me meto con el diablo no se mete conmigo. Eso es mentira. Hoy hay ataque a los matrimonios. Y mire qué es lo que está haciendo el enemigo, atacando por un enemigo invisible. Usted ha visto aquellas personas que cuando protestan o cuando asaltan un banco o a cualquier persona, se cubren el rostro para que no los vean. Lo mismo hace el enemigo. Es invisible. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los gobiernos, no es contra los ministros de salud. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra espíritus inmundos manejados por el reino de las tinieblas. Y por eso tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, estar firmes y luchar, pelear, batallar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo contra todas esas potestades. ¿Ya notó usted, mi amado hermano ministro? ¿Ya notó usted el desgaste que se está viendo en ministros y en miembros de nuestra congregación? ¿Ya notó usted la gran indiferencia que hay de mucha gente cristiana en cuanto a su relación con Dios? Indiferencia a orar, indiferencia a leer la palabra, indiferencia a tener esos cultos a Dios como lo deberíamos de tener. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque no se han revestido de toda la armadura de Dios. No se han puesto el casco, no han agarrado la espada, no han agarrado el escudo de la fe. Y por eso el enemigo ha venido avanzando en muchos. Insisto, necesitamos una generación entendida en los tiempos. Una generación que se levante como ejército y que se ponga a la brecha para poder pelear contra estas huestes demoníacas que se han levantado en contra de la iglesia de nuestro Señor. Vamos al cuarto tiempo. A este cuarto tiempo le vamos a llamar tiempo de transición. Aleluya. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 9, el versículo 17 dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Yo sé que usted conoce esta parte de la Escritura. Usted es un conocedor de esta palabra, pero quiero que lo veamos con ojos de Dios y siendo entendidos en lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy a la iglesia. ¿A quiénes representa esos odres viejos? Gente que no se ha querido renovar. Gente que no ha querido cambiar. Déjeme gritarlo. No me gusta mucho gritar cuando predico, pero déjeme gritarlo. El mundo ya cambió. Los tiempos ya cambiaron. Y la palabra del Señor enseña que lo natural le enseña a lo espiritual. Y si el mundo está pasando por una transición,
de la cual nos están diciendo una nueva normalidad. Si regresamos, dicen que va a ser a través de una nueva normalidad, es decir, que no va a ser con las libertades como las que teníamos antes. Nuestro Señor Jesucristo se encontró con una generación religiosa, una generación de tradiciones. Ellos querían un vino nuevo, pero querían recibirlo con sus odres viejos. ¿Por qué la gente hoy día no está recibiendo lo nuevo que Dios está enviando? Mucha gente está diciendo, no, a mí no me gustan esas plataformas por donde están predicando. Yo quiero lo físico. Y quizás a lo físico nunca más volveremos a regresar. ¿Quién sabe? Solamente Dios lo sabe. Pero necesitamos una generación que entiendan los tiempos de Dios, que son tiempos de transición, son tiempos de cambios. Estamos entrando a una nueva era digital en la cual nos tenemos que actualizar y conocer qué es lo que Dios quiere en estos tiempos para poder recibir el vino nuevo. Esa generación vieja que acompañó a Moisés cuando salieron de Egipto y pasaron por el desierto, esa generación vieja no entró a Canaán porque no se quisieron renovar, porque no se quisieron actualizar, seguían pensando en la tradición, en la cultura que habían adoptado 430 años en Egipto. Mucha gente no quiere dejar lo viejo, su forma de pensar, su forma de actuar, y por eso es que no están recibiendo lo nuevo que viene de parte de Dios para su vida. Vienen nuevas bendiciones. Vienen nuevos planes, nuevos propósitos de Dios para usted y para mí. Miremos en la escritura los grandes generales de la fe. Estos grandes generales de la fe que ya hoy ya pasaron a la presencia del Señor, dejaron un legado, dejaron una estafeta, que hoy los jóvenes deben de tomar su lugar, pero que deben de entender esa transición, ese cambio. A mí me gustó mucho una revelación que Dios me dio hace muchos años atrás, no sé, unos 7, 8 años atrás, cuando Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo me imagino que Josué por un momento pensó que Dios iba a mandar, iba a seguir mandando pan del cielo, les iba a seguir mandando codornices, aves del cielo para que comieran, les iba a seguir tocando la roca para que les siguiera dando agua. Pero era muy diferente. Había una transición, había un cambio de una generación de generales, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. Y debes de entender tú, yo sé que hay jóvenes que me están oyendo, ministros, jóvenes ministros, que son como Isaacar, son como esa tribu, que son entendidos en los tiempos que estamos viviendo y que están tomando la estafeta de generales que ya se despidieron, que ya se fueron, pero que van a empezar un vino nuevo porque ellos son un odre nuevo. Estructuras viejas hay que hacerlas a un lado. Yo sé que vienen tiempos, hermano, donde vendrán cambios tan rotundos, tan fuertes a nuestra vida, que dice la escritura que Dios preparó para estos tiempos, para los que lo amamos, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Necesitamos esa generación de jóvenes entendidos con una palabra profética, con un don de profecía, que estén anunciando de parte del Espíritu Santo el vino nuevo que vendrá sobre nosotros. Si bien es cierto que Dios se reserva el mejor vino para lo último de la fiesta, y según es cierto que la gloria postrera será mayor que la primera, es con odres nuevos, con odres que han permitido la transición, el cambio, la transformación, la metamorfosis, el cambio de mente. Déjeme decirle, mi amado hermano, como un testimonio personal. Yo tengo ya 41 años de bregar en este bendito evangelio y le doy gracias a Dios por eso. 40 años de ministerio. Tengo una estructura que yo podría llamarle una estructura vieja, que a veces choca con lo nuevo que está viniendo y que peleo conmigo mismo y que a veces peleo con Dios porque quiero yo entenderle a Dios lo nuevo que está provocando en la iglesia sin que perdamos el fundamento. He llegado a la conclusión que me tengo que renovar, que tengo que aceptar la transición. Y quiero ser un hombre, un ministro entendido en los tiempos que estamos viviendo. Tú, joven que me estás escuchando, puedo ver yo por el Espíritu en este momento como una palabra profética para tu vida. Cuando yo dé la palabra profética, lo que tienes que hacer es extender tu mano y agarrarla. Dios está dando estafetas en este momento. Dios está haciendo transiciones de ministerios, de unciones, esperando generaciones que tomen la estafeta sabiendo que van a un nuevo tiempo, a una nueva gloria, a una nueva bendición, a un nuevo ministerio. En el nombre de Jesús, recibe esa palabra. Quinto punto. Antes de pasar a este quinto punto, déjenme decirle algo. Yo le estaba hablando de Moisés y de Josué. Cuando Dios llamó a Josué y le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Dios le cambió la forma en la que iba a trabajar con Moisés, con Josué, perdón. Dios había trabajado de una manera con Moisés. La Biblia dice que Moisés no se movía y el pueblo no se movía si la columna de fuego no se movía o si la nube durante el día no se movía. En otras palabras, Moisés estaba esperando que Dios se moviera para moverse él. Pero Dios le dijo a Josué, a donde quiera que vayas tú, yo iré contigo. Ahora había cambiado el método, la forma de trabajar Dios, y es lo que Dios está buscando en esta generación entendida en los tiempos. Dios te está diciendo a ti, profeta, a ti, ministro, si tú te mueves, yo me muevo, te está diciendo Dios. Si tú caminas, yo camino. Si tú te detienes, yo me detengo. Así es de que toma esta estafeta y empieza a caminar y levántate con esa unción profética de la tribu de Isaacar, que saben discernir los tiempos de Dios. Quinto tiempo. Este quinto tiempo es en el cual los hijos de Dios estarán recibiendo su herencia espiritual.
¿Oíste bien? Este quinto tiempo es cuando Dios le estará dando a sus hijos su herencia espiritual. La Biblia dice que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús. Es decir, que el Padre, Dios, nos ha dado una herencia directa, personal, y la herencia que le ha dado a nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre y su sacrificio, al habernos dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, ahora también nos comparte su herencia a nuestro Señor Jesucristo. Somos coherederos juntamente con Él. En Lucas capítulo 15, del versículo 21 al 24, acompáñenme por favor a ver este pasaje. Pero voy a hacer una pausa para que tomemos aire y que ustedes también puedan tomar aire ahí donde están. Queremos saludar a los amados hermanos que se han conectado y que nos han mandado saludos. Nuestro hermano Walter Puló, te bendecimos, amado hermano. El hermano Guti Hernández, muchas bendiciones. Me imagino que es el apóstol Edgar, o no sé si estoy equivocado. Nuestra hermana Brenda Nolasco, el apóstol Edgar es de México DF. La pastora Brendita, nuestra hija también del DF. Al hermano, mucho gusto, hermano Rabí, muchas bendiciones también para tu vida aquí en la capital de Guatemala. Nuestra hermana pastora Jenny Escorcia, un abrazo para toda la familia, para el apóstol Roberto, el hermano sembrador fiel, el pastor Julito Solano, muchas bendiciones para ti y toda tu familia. A nuestra congregación en Puebla, Sión Morada del Padre, al apóstol César, a su familia, a nuestros hijos, bendecimos. A nuestro hermano Byron Negas, de aquí de la capital, estamos orando por nuestra hermana Amalia, sierva del Señor, a mi hijo Daniel, el pastor Daniel Guerra, desde Retauleu, un abrazo. El pastor Rodolfo Canel, de aquí de la zona 3 de la capital, a nuestra hermana Patrick Nus, bendiciones, a Randy García, nuestro pastor en el DF, un abrazo, a nuestra hermana sierva Anabela Barrera, mi suegra, a quien no debo de hablar mal de ella porque ya saben cómo me iría. La bendigo con todo mi corazón. Es una gran suegra. A nuestra hermana Lili Elizabeth Yela, qué bendición, hermana Lili, saber que está conectada, oyendo la palabra. Le mando un abrazo hasta Los Ángeles, California. A nuestro hermano Juan Alberto Lujano, muchas bendiciones, mi amado hermano, hasta Guadalajara, México, bendiciones. A nuestra hermana pastora Carol Mancía, muchas bendiciones, mi hermana Carol, qué alegría saber que está conectada. Nuestro hermano pastor Marcos Mendoza, allá en Long Beach, California, muchas bendiciones, mi amado pastor Marcos, un abrazo, bendiciones a toda la familia. Al apóstol Eliú Canizales, gloria a Dios, me da mucha alegría, apóstol Eliú, que estés conectado con nosotros. Un abrazo y bendiciones. Al pastor Jorge Luis Mejía, Jorquito, un abrazo, amado pastor, para ti, para tu familia. En el nombre de Jesús, sí. Hay más que están conectados. Johnny Saavedra. Johnny, no sé si eres el
el pastor, yo me imagino que sí, pastor allá también en Los Ángeles, California. Y bueno, aquí tenemos a nuestra hermana pastora Lupita y a nuestro hermano Tito desde Stockton, California, a nuestro hermano apóstol y hijo amado Ismael Martínez desde Puebla, apóstol Edgar Hernández ahí está, un abrazo apóstol Edgar, y también está mi hijo conectado, está también Josué Ramírez, qué gusto, mi amado Josué, muchas Patrick, ¿sí? Ya la saludé también. Muy bien, continuemos mis amados hermanos, mientras otros nos siguen mandando saludos y bendiciones. Leamos Lucas capítulo 15, verso 21. Le decía que este quinto tiempo es en el cual los hijos de Dios estarán recibiendo su herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, amén, amén. Este es el tiempo que Dios ha reservado para que yo como su hijo reciba mi herencia espiritual. Lucas 15, 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice. Ahí está nuestro hermano apóstol Josué Ramírez. Mire, como solo me había puesto Josué Ramírez, no, ahorita ya le vemos su rostro. Cuesta mucho que el apóstol nos enseñe su rostro, pero gloria a Dios que ya está ahí. Te bendigo, amado apóstol. Entonces, le decía a mi hermano, este quinto tiempo es en el cual los hijos de Dios estaremos recibiendo nuestra herencia espiritual. No les dije herencia material, mis amados, porque según la historia de esta parábola y según los versículos que yo le leí, el padre le dio la herencia material al hijo, de la cual todos sabemos que la malgastó. Esa herencia material al hijo le hizo daño. Lo peor que le puede pasar a alguien cuando recibe cosas materiales, bienes materiales de parte de Dios, es que los bienes materiales te aparten de la comunión con Dios. Y lo siguiente que le puede pasar como peor a un hijo que ha recibido lo económico, lo material del Padre Celestial, es irse de la casa. Y Dios, cuando me estaba dando este tema, me estaba diciendo que este es el tiempo en el que los hijos que se han apartado empiezan a regresar. Así como la pandemia y la crisis esta ha separado a muchos, así muchos están regresando a la casa del Padre. Y ahora su herencia se va a ver reflejada en un anillo, en una vestimenta nueva, en un calzado, en un becerro engordado y en una fiesta nueva, que es una herencia espiritual. Porque hoy está Dios restaurando la paternidad de Él en nosotros, sus hijos. Y ha empezado. Diga amén con lo que voy a soltar, con lo que voy a desatar. Ha empezado a desatarse la herencia espiritual sobre tu vida. Usted sabe que
El principio para ser bendecido también económicamente es poner primeramente la mirada en las cosas de arriba, en el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como premio, ese paquete de la herencia espiritual que viene a tu vida, donde vas a tener sueños de Dios, donde vas a tener visiones de Dios, donde vas a poder tener una comunión más íntima con Dios, donde vas a poder ver los dones del Espíritu Santo fluyendo. Hay una herencia espiritual, donde vas a ver los frutos del Espíritu de una manera impresionante. Ahora vas a empezar, los has sembrado, los has abonado, pero este es el tiempo de la herencia espiritual, donde vas a ver cómo los frutos del Espíritu empiezan a fluir. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. La herencia espiritual como hijos se va a notar en tu vida. Necesitamos esa generación de entendidos en los tiempos. Vamos al sexto tiempo. Este sexto tiempo es un tiempo de avivamiento y de hambre espiritual por el Dios vivo. Esto lo vamos a leer en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 del verso 23 en adelante. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, vamos a experimentar un avivamiento. Pero oiga, ese avivamiento será de hambre espiritual por el Dios vivo. Joel 2:23 dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré. Usted recuerda que este año lo declaramos como un año de recompensa. Dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios ha estado empezando a despertar en muchos de nosotros una hambre, una sed del Dios vivo, no del Dios tradicional que hemos conocido, no de ese Dios que hablaba Job, que decía: de oídas te había oído. No de ese Dios que durante años oramos por los enfermos y no se sanaban. No de ese Dios que hacíamos ruegos, súplicas, rogativas y como que no nos contestaban nuestras peticiones. Más bien vamos a ver en este tiempo, mis amados hermanos, cómo Dios empieza a despertar en ti y en mí esa hambre, esa sed por la presencia del Dios vivo. Lo vamos a sentir como nunca lo habíamos sentido. En medio de la pandemia, en medio de estas circunstancias, vamos a tener una revelación divina de ese Dios vivo. Se nos va a manifestar de una manera tan personal que jamás lo volveremos a olvidar. Esta generación de entendidos de los tiempos no nos va a pasar lo de Job. Job pasó 40 años sin entender lo que Dios había permitido que le pasara y que Satanás lo tocara. 40 años Job para poder decir:
Yo dije cosas que no entendía, de las cuales me arrepiento. Yo solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios nos va a llevar a dimensiones donde nos podamos encontrar con ese Dios vivo, el cual tú y yo vamos a predicar a ese Dios real, a ese Dios verdadero, a ese Dios que vive. Vamos a ser como Elías, el Dios que haga descender fuego del cielo. En otras palabras, el Dios que se manifieste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí donde están? ¿Cuántos dicen amén, amén? Este será un tiempo, hermano, glorioso, donde vamos a ver muchos testimonios, donde Dios va a levantar ministros que los pasó por el proceso, que permitió que pasaran o que pasáramos por momentos difíciles para que conociéramos a ese Dios vivo, a ese Dios que predicamos durante muchos tiempos, porque la Biblia lo escribía, pero hoy lo vamos a ver con nuestros ojos manifestarse a través de nosotros de una manera gloriosa y poderosa. Por último, vamos al séptimo tiempo, y este tiempo le vamos a llamar tiempo de cosecha. ¿Dónde está esa generación de entendidos de los tiempos de Dios que conocen que en medio de esta escasez, en medio de esta crisis, Dios ha preparado para nosotros el tiempo de la cosecha? En Juan capítulo 4, verso 35, esta cosecha no solamente será de almas, y gloria a Dios por todas las almas que van a venir a tu ministerio, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta cosecha también será una cosecha de salud, de prosperidad, esa prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo, de bienes, donde Dios va a poner en el corazón de mucha gente aún inconversa para que te bendigan, para que nos bendigan, para que nos den. Mucha gente a la que Dios le va a empezar a poner en su corazón, darnos una ofrenda, poner una semilla en nuestro ministerio. Vean lo que dice Juan capítulo 4 y verso 35. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Que no nos vaya a pasar como esa generación a la que nuestro Señor Jesucristo exhortó y les dijo: ustedes conocen los tiempos naturales. Saben cuándo va a llover, saben cuándo no va a llover, saben cuándo sembrar, cuándo no sembrar, pero no conocen mis tiempos. Yo profetizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy se está levantando una generación entendida en los tiempos de Dios y que nos van a empezar a predicar, a anunciar el evangelio de las buenas nuevas según los tiempos en los cuales Dios se está moviendo para nosotros. Hace un año, no, hace 2 años, creo, Dios puso en el corazón del apóstol Josué que el congreso que hicimos en Puebla se llamara Mis tiempos están en tus manos. El año pasado el congreso en Puebla fue Despertando a la novia del Cordero. Yo creo que Dios nos ha llevado con títulos, con temas proféticos. Este año el congreso se llamó Renovados. Creo que estamos en el momento de Dios para que se levante esta generación conocedora de los tiempos, para que puedan anunciar, proclamar, declarar, profetizar que los campos ya están blancos para la siega. Desato esta palabra, ministro, hermano, amigo.
Ya llegó tu tiempo. Ya llegó mi tiempo. Ya estamos en el tiempo de Dios para la cosecha. Aquello que no habías logrado durante tiempo, aquella siembra que quizás te pasaste años sembrando y no le veías un fruto, este es el tiempo de Dios. Extiende tu mano para agarrarlo en el aire y di: esta palabra es mía, yo la recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Termino, hago estas conclusiones. ¿Qué hacer en estos tiempos? Número uno, debemos de confiar en que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Número dos, debemos de saber que el tiempo es corto y que debemos de aprovecharlo al máximo, mis amados hermanos. Dios me ha venido poniendo en mi corazón anunciar. No sé cuánto tiempo más vamos a poder seguir predicando la palabra de Dios por medio de estas plataformas. Yo sé que la Biblia se va a cumplir. La gente va a buscar quien les predique y no habrá quien les predique, dice la Biblia. Es tiempo, número 3, es tiempo de saber quién eres. ¿Cuál es tu posición en el reino de Dios? Y no quieras estar en el tiempo de fulano, de sultano, de mengano. Te repito este tercer punto, es tiempo de saber quién eres. Tienes que tener tu identidad en el llamado, en el ministerio, para no tener envidia, para no tener celo, para no entrar en contiendas con ningún otro ministro. Y debes de saber cuál es tu posición en el reino. Somos los de la generación de Isacar. Dígalo ahí, por favor, donde está, repítalo. Abra su boca, créalo con el corazón y confiéselo con la boca. Somos los de la generación de Isacar. Somos ese vino que Dios reservó para los últimos tiempos. Por lo cual debemos de tener una mentalidad de excelencia. Y debemos de declarar y decir: yo soy entendido en los tiempos. Voy a caminar en sabiduría. Voy a tener una palabra profética para el pueblo de Dios. Que nuestro Padre, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, bendiga tu vida, bendiga mi vida, tome esta palabra y la implante en tu corazón y en mi corazón y dé el fruto por el cual Él la ha enviado. Termino el mensaje, el tema. Saludo a la pastora Ligia Leal desde Mazatenango, Guatemala. También a la pastora Estelita, al pastor Joelito, a toda la familia Aresis, bendiciones. A nuestro hermano pastor Eddie Rodríguez, un abrazo, pastor, me da gusto que te conectes. A nuestro hermano Arturo Rojas, desde Tlaxcala, México, un abrazo, mi hermano Arturo, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Mis amados hermanos, les amo. Les agradezco que hayan tomado el tiempo para estar en contacto con este siervo del Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Les mando un abrazo virtual y 1000 bendiciones para ustedes y para su familia. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora de Guatemala. Bendiciones.